Seguimos en LAM, está con nosotros Carolina Balbiani, que es periodista. Bienvenida, Caro. Escribió una nota muy fuerte, pueden bajar la música un poquito, en Infobae, que el título dice: el adiós a mi mamá, el COVID y la desgarradora culpa de haberle contagiado la muerte. Es muy fuerte la nota que escribiste sobre tu mamá, llamó mucho la atención, fue hace 2 meses. Esto, ¿me contás un poco por qué escribiste la nota primero? Bueno, la nota, no sé si me escucha bien, la nota la escribí, en realidad no escribí una nota. Yo escribir para mí es una catarsis y un día estaba sola, estaba triste y me dio por escribir y pude, me llevó meses, esos 2 meses yo habitualmente me escribo de lo que me pasa. Y bueno, primero lo escribí para desahogarme, después bueno, salió en Infobae y generó todo esto que yo creo que en realidad hay muchísima gente que le pasa lo mismo. Me han escrito de todas partes del mundo, es increíble el alcance de Infobae y de México, de Cuba, de Panamá. Es que es muy importante lo que contás en la nota, que es la culpa, ¿no? La culpa La es culpa del universal. contagio, porque nos pasó a todos en algún momento de tener culpa de contagiar a un ser querido, un compañero de trabajo, a algún amigo, obviamente, más a la gente de riesgo, a los que no lo somos y por ahí estábamos en contacto con alguno de ellos. En este caso con un final muy triste, que es la muerte de tu mamá, que me vas a contar cómo fue todo el proceso, pero me parece que no se habló mucho de esto, de la culpa que nos genera esta enfermedad, ¿no? En general, cuando uno dice que tiene culpa, toda la gente te dice: no, pero vos no sabés, probame a mí que vos la contagiaste. Y no sirve, porque en realidad uno sabe en qué momento corrió el riesgo. Yo no sé dónde me contagié yo, porque yo no hacía cosas de riesgo, creo que no. Es que al principio nos echábamos la culpa de... Sí, o los vecinos te denunciaban, pasaban esas cosas. Sí, es muy feo, como le pasó hasta a un conductor de televisión, que lo denunciaron y estaba en el hospital. Tal cual. La culpa igual te cerca, aunque la gente te diga que no. Entonces, esta cosa mía interna fue lo que me llevó a escribirlo. Pero, y lo que me gustó es sentir que la mayoría de la gente, te digo que es impresionante, me escribía. Ayer una chica que me decía: en 20 horas perdí a mi mamá y a mi papá y yo tengo una culpa horrible. Otra me contaba que había contagiado a 11 familiares y que ella no sabe dónde se contagió, pero fue la que propagó. Entonces digo, estamos todos inmersos en esa culpa colectiva. Te da un poco de alivio el acompañamiento, ¿no? Porque me parece que hablaste de algo que nos pasó a todos en algún momento, ¿no? Y hay mucha gente como vos con un final triste, que es la muerte de algún familiar. En este caso, de tu mamá. Vos contás en la nota que la llevabas a vacunar y sentís que en ese momento... Yo soy obsesiva, tengo todos los tocs sabidos y por haber. Me saco los zapatos en mi casa, me lavo las manos 300 veces. Hiciste todo lo que pedían, todo. Sí, y más. Sí, todo, y por ahí alguna vez también meto la pata, como todo el mundo. Pero en general me cuidaba mucho, porque mi mamá era mayor, vivía sola, entonces yo trabajaba en la casa de ella cuando podía. Y no la dejaba tocar los botones del ascensor. No toques, cuidado. Y digo, todo lo que me privé durante 1 año y medio de no abrazarla, de no estar con ella, resulta que un día, por llevarla a vacunar, porque como el auto de mi hermano estaba roto, resulta que la llevamos nosotros. Y yo esa noche, después de haberla llevado a vacunar a la mañana, me siento mal. ¿Esa misma noche? Esa misma noche, viernes 16 de abril de 2021. ¿A dónde la llevaste a vacunar? ¿A dónde se vacunó? La llevé a vacunar a un vacunatorio que me habían citado y se vacunó con la Sputnik. Feliz, tomamos el desayuno, bárbaro. 78 años. 78 años con todas las preexistencias, Todo. Se internó con el pucho en la mano. Ahí la ves en la foto, ella fumó hasta el mismo día que se vacunó. Era una adicción. Claro. Y ella decía, bueno, que es lo único que me queda es el pucho, me lo van a sacar. ¿Y ella tenía miedo? Mucho. ¿Del COVID? Sí. Mucho, de hecho, no nos dejaba mucho abrazarlas, yo no la abrazaba, estaba, pero no la abrazaba. Pero un auto, y ahí sí me hago cargo de mi error, creí que por convivir con ella yo me sentía bien, había pasado ya 1 año y pico, dije, no sentí nada. Y esa noche sí me sentí cansada, me sentí con escalofríos, me asusté, no se lo dije a ella, y el primer hisopado le dio negativo. Ustedes que dijimos, sos Terminator, ¿Se hisoparon las dos al otro día? No, me hisopé yo, Primero di vos. positivo, se hisopó después mi marido, dio positivo. Claro. Y a ella le hicieron esperar 7 días. La ventana. Pero dio negativo. Claro, la primera. La primera. ¿Y el positivo cuándo le llega? Y 12 días, 12 días. desde el contacto, 12 o 13. Pero además fue muy distinto porque tuvo vómitos, una que cosa no es muy... menor, esto siempre lo hablamos con los médicos acá en el programa, ¿no? Son 14 días en donde el virus puede aparecer. Por eso el aislamiento de 14 días, que no son 5 ni 8. Y dice que con la Delta deberían ser más días. 3 semanas, hablan algunos, de esta ventana, ¿no? Bueno, y entonces ella empieza a sentirse mal.
¿Qué síntomas le Yo aparecen? ya estaba de alta, ya la había Claro. vuelto a ver y síntomas, le caía mal la comida, pensó que le había caído mal unos sándwiches de miga, que le había caído mal, pero al día siguiente peor y ya el médico de ella me dijo no, hisopémosla de nuevo porque estaba saturando menos. Ella saturaba igual bajo por Por el su EPOC. cigarrillo. Ujú. Y entró caminando, sintiéndose mal, la primera semana estuvo despierta, me dejaron muy bien la terapia, nos dejaban entrar 2 veces por día, a la mañana y a la tarde, o sea, yo no me... Siento que hay mucha gente que no pudo ni siquiera hacer eso. Eso es súper doloroso, porque la gente que me escribe me dice, yo no pude ni verlo, mi papá, me lo sacaron, nunca más lo vi. Sí, no hubo despedida, claro. Yo para sí mucha me gente. pude despedir. Ella se daba cuenta que se Y iba a bueno, morir. sí, porque la última vez ya me llamó a las 2 de la mañana y me dijo, me quería decir algo y me cortó. Te hizo una videollamada, contás, Sí. en la nota. Sí, 2, 3 de la mañana. Yo pegué un salto, imagínate, estaba con el Obvio. celular prendido, como cuando tus hijos son adolescentes, viste, todo prendido. Volví a llamarla, no me contestó, llamamos al sanatorio y aparentemente estaba todo bien. Cuando llegué a la mañana ya estaba intubada y el médico de ella me dijo que le había dejado una llamada a las 4 de la mañana diciendo que no daba más. Ujú. Me llevó mucho tiempo poder escucharla. Mucho tiempo, claro. El mensaje ese, Sí, ese mensaje que quedó lo ahí. escuchamos con mi hermano una vez que ya había muerto. Ajá. ¿Y la culpa, cómo se trabaja? ¿Qué te ayuda? Porque le Bueno, debe estar pasando un escribir, montón de gente todo esto que Hablarlo, contás. yo hablo mucho, soy un loro. Hablar, escribir. Sacarlo. Yo saco. Yo creo que es catártico, saco. Ella era igual y yo a ella se lo dije. Yo se lo pude decir. ¿Qué hablaban? ¿Qué? Muy poco porque el oxígeno hace mucho ruido y yo estaba con triple barbijo y con máscara. Ujú. Y me decía, no te escucho, pero bueno, no doy más, sino que me duerman, me decía. Porque se pasó esos 7 días, sufrió bastante. Pero nada, yo siempre uno tiene la esperanza que repunte. Sí, obvio. Pero Y antes de llegar a la internación, ¿cómo era la relación en cuanto al virus? ¿No? Vos decías que te estabas con mucha obsesión, que ya tenía mucho miedo. Obviamente todos hablamos en algún momento de la posibilidad de contagiarnos y de las internaciones y todas las cosas que hemos escuchado en la tele. ¿Qué pasa cuando eso empieza a ocurrir? Bueno, es que en realidad ella tuvo una amiga que tuvo y zafó, una amiga de 80 que había tenido, había estado internada y no le pasó nada. Y el miedo estaba, pero parecía como lejano al principio. Ujú. Yo te diría que ella se dio cuenta la gravedad cuando estuvo internada. Igual se cuidaba, no tomaba más de un café al aire libre, era lo único que hacía. Claro. Pero creo que en realidad todos estamos Sí, expuestos. estamos expuestos en todos lados, todo el tiempo. Y no me alcanzó a mí, esto me confirmó es que en realidad me sacó tanta obsesión que tenía, porque digo, mira, tanta obsesión que tuve y finalmente la contagié. Ujú. Y tenía mucho miedo al juicio del resto que me hicieran por haberla contagiado. Nadie me dijo nada. Nada, ¿no? Nada, la verdad que nada. Pero bueno, es así, yo creo que somos muchos los argentinos que estamos atravesando este duelo y en el mundo, en el planeta, así que... Sí. Y Siento no que terminó, ¿no? Porque parece, lo hablábamos el otro día también con la doctora Lestella acá, no terminó la pandemia. Por más que se habiliten más cosas, que las restricciones sean menos, porque obviamente los números bajaron de la ocupación de terapia intensiva y de la cantidad de contagios, hay que estar alertas todavía y seguir cuidándose. Esto es lo que recomiendan todos los profesionales de la salud. Y además por las nuevas cepas, ¿no? Que son, Además, como decíamos recién, claro, mucho más, no sé si peligrosas es la palabra concreta, pero sí, para nosotros es un peligro porque es un riesgo contagiarse. Carolina, y te quería preguntar si en algún momento se evaluó médicamente la posibilidad del plasma, que para muchos funciona tanto, no sé, en el caso de tu No. mamá y por la enfermedad. Que se dejó de hablar también de ese tema, Se ¿no? dejó de hablar, se dejó de hablar, Sí, no, yo creo que estuvo muy bien atendida, creo que ya tenía patologías previas, que es lo que te pasa con esta enfermedad que te va atacando, le desató una bradicardia, le desató taquicardia, después le pusieron un marcapasos. Todo es un problema, además, porque operar a alguien que es positivo es un problema, seguía siendo Claro. positiva. No tuvo una neumonía brutal como esas que dicen que se te convierten los pulmones en yeso. Y todo esto que contás es muy cercano al momento de la vacuna, porque pienso que ella ya tenía una dosis de vacuna, Sí, por lo pero tanto no hubo tiempo ni siquiera No. de que esa No vacuna hubo hiciera tiempo, efecto. si ya se hubiera vacunado Claro. antes, capaz, eso es lo que uno La piensa. vacuna no llegó a proteger. No llegó a proteger. No llegó y tenía una sola dosis, y era Claro. la primera dosis. Claro. Entonces, Caro, igual, yo lo que viví en esa terapia intensiva, esos 35, 36 días que estuvo internada, es algo que es indescriptible. A partir de ahí ya no cabe pensar en ser antivacuna, no cabe pensar... ¿Por qué? Contalo.
¿Qué Porque está en veías? el dramatismo de lo que ves, de lo que hacen los médicos. El trabajo de los Entregás médicos, un ¿no? día y ves al tipo que está mirando el celular, joven. Al día siguiente ves ese mismo tipo que está abajo. dado vuelta, pronado, Mm. y a la semana después se murió. Claro. Entonces, hay un punto donde, digo, es otro mundo. Salís a la calle y decís, esta gente vive una fantasía y yo estoy viviendo una pesadilla. Bueno, es lo que dicen todos los médicos, ¿no? Por eso la recomendación permanente del tema de la distancia, el barbijo. Los médicos están permanentemente sobre ese tema. Pero Ahora, algo nos pasa también que no lo podemos cumplir, ¿no? no, exacto. Somos Bueno, seres humanos, digamos. En algún Sí. momento nos Todo, relajamos. pero en un momento te Obvio. tocas el Y ojo, te fallamos. relajaste, claro, te sacaste el barbijo. qué sé yo, Exactamente, pasa. sí, pasa. Ahora, ¿qué te decía tu mamá en ese mensaje que leíste después o que escuchaste después con tu hermano? Le decía al médico que no quería, que así no podía más, Ah, que de alguna manera estaba pidiendo que la durmieran, que la intubaran. Eso Claro. solamente. Solamente, pero para un hijo escuchar. No, por supuesto, por Yo, supuesto. esa llamada a mí me desveló mucho. Claro. Y se lo comenté a mi hijo varón un día y él me dijo algo también muy práctico, él es muy pragmático, y me dijo, mamá, no hubieras querido escuchar lo que ella te quería decir. Claro. Mejor que no te... Se dio cuenta que no te lo podía pedir a vos. Claro. Claro, Claro. seguramente Igual, no te es iba a que le pedir lo intubaron mismo, porque claro. ella lo pidió. No, lo no, estaba sí. necesitando por los parámetros de oxígeno. Carolina, ¿y vos cuando hablaste con ella, te pudiste despedir, ella te pudo escuchar? ¿Pudo recibir tu mensaje? ¿Te pudo Bueno, yo toda esa hacer- semana que la visité, hablamos mucho, lo que se podía con todo ese ruido, porque era una habitación vidriada, pero sí estuve todos los días, hasta le llevé cosas clandestinas que no podía llevar, a ver si comía, porque no comía. Y le El prometí una sanguchito de miga. Coca-Cola. Uy, perdón. No importa, Sí, no una pasa gaseosa, nada. sí. No No pasa importa. nada. Bueno, una gaseosa, ella era fanática, y me dijo, bueno, mañana quizás un trago, me dijo. Ay, qué linda. Pero no hubo trago. Ella quería ir por Qué más linda. siempre. Ella sí, y los cigarrillos se los saqué de la cartera cuando la internaron. Caro, recién Ángel te preguntaba sobre el tema de la culpa, ¿no? Pero ¿recordás cómo fue el diálogo, y lo nombrás mucho a tu hermano? ¿Cómo fue ese diálogo cuando uno tiene una culpa como hija y en definitiva quien se va es la mamá de ambos, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo fue? No, él desde el primer día nada, no, me dijo, qué suerte que no fui yo el que la contagié, porque vos me hubiera matado, qué sé yo. Claro. Porque yo parecía Con que los yo que era iba. la que tenía toda la posta, y no tenía ninguna posta, perdí el control, No soy se puede recontroladora. controlar nada en la vida, No, te das sí. cuenta de eso. Eso es lo ¿no? que me enseñó esta pandemia, ¿Y Pero hay hoy algunos- qué te alivia hoy? ¿En dónde encontrás el alivio? en mis amigos, en mi familia, mi marido, mis hijos, todo No, me pero apoya. digo algo que puedas pensar, digo, capaz que tenía que ser así, digo, algo Y que sí, te diga. te vas resignando a la idea de que, bueno, pucha, peor es morirse de una enfermedad horrible, larga y ver la decadencia. Qué sé yo, te vas consolando siempre Consuelos. con cosas peores. Pero en esto que controlás todo hay una parte de la nota también que contás, por ejemplo, lo del auto, la ventanilla. Entonces Sí. pensando, ¿no? Contalo vos, pero pensando que sos la misma burbuja y en este control se te va eso. Por eso digo, yo, la controladora, cometí un montón de errores. Me saqué el barbijo, mamá empezó, hace calor acá adentro, bajás el vidrio. Como vos te sentís bien, pensás que no pasa nada. Y el auto es un ratito de ida, un ratito de vuelta. Nunca habíamos estado en un ambiente tan cerrado. Y yo digo, justo qué fatalidad ese día estar en un ambiente cerrado. Claro. Claro. No sé, hay Justo algo que- yéndose a dar la vacuna es como una controversia que Sí, te sí, debe es una- pasar acá adentro que... es horrible, pero bueno, es algo que Claro, lo que voy a pero tener que tampoco convivir. sabés cómo te contagiaste vos, Tampoco. a Claro. pesar de todos los cuidados. No, y no sabés lo que me desespera no saber. Yo, Claro. si pudiera poner un Seguirás GPS... revisando todo el tiempo. La ¿no? agenda, yo tengo una agenda que es como un laberinto donde tengo todo anotado lo que hago y no encuentro, sí encuentro Claro. algunas cosas que hice, que fui al médico, que fui a hacerme unos estudios, pero no encuentro quién Pero no encontrás estaba. un descuido, digamos. No, ¿Y necesitas encontrarlo? sí, soy muy curiosa, sí, me gustaría saberlo. No sé para qué, pero Claro. igual me tengo que entregar. porque ¿Hubieras no lo- preferido que fuera tu hermano el que hubiera contagiado y no vos? No lo pensé. No me gustaría que nadie pase la culpa, no. Ya está. Creo que Sí. bueno. Y fui porque yo. la culpa es personal, en definitiva es lo que vos sentís Sí, sobre además- vos misma, no lo veo a tu hermano, No, digo, no lo nadie conozco, me pero acusa digo, de nada, acusándote a Es- vos, sino es es lo que uno. lo que vos Y sentís. es lo que le con pasa a la vos, gente que claro, me escribe. es Yo lo no sé, hasta las personal. 3 de la mañana contestando mails. Sí, La sí. gente pone, tengo culpa, contagié a 11 familiares. Me dice, una Sí, maté obvio. al abuelo de mis sobrinos. Ay. Obvio. Entonces Claro. yo digo, pobre, hay gente, y la que se le murió el padre y la madre, nosotros tenemos un periodista también, un amigo de toda la vida que trabaja en otro canal, que se le murió el padre y la madre también. Sí. Mm. Y yo digo, la verdad que si me costó uno, no quiero pensar dos. Claro. Claro. Es Claro. bravo, nos Hay toca una familias época enteras brava. que han muerto Sí. con esta enfermedad, que empezó así por un contagio y bueno, fueron muriendo todos, ¿no?
¿Y vos ¿Te quedaron? cómo pasaste el COVID? ¿Cómo lo...? Muerta de miedo. Soy hipocondríaca, olvídate. Muerta de miedo, escribí una columna de Infobae que la gente me decía, pero nena, anda al psicólogo, no te das cuenta que te vas a morir igual. Y yo decía, bueno, yo cuento lo que me pasa a mí, qué sé yo, lo que le pasa al otro, por ahí otros lo aceptan. ¿Qué te pasaba? De todo, me mareaba, me ahogaba, veía a mi marido que tampoco estaba bien, nos hacían hacer ejercicios de saturación, viste, te hacen pararte, sentar. Una médica divina me atendía por teléfono, que para mí fue un sol, que me contenía, que me mandaron corticoides, me dio que en el me hicieron unas placas que tenía vidrio esmerilado, que creo que tiene que ver con el Es COVID. como pulmonitis, creo que es, que apenas se ve como un Sí, esmerilado por suerte era suave. en la tomografía, sí. Pero yo, de hecho, le empecé a hablar a mis hijos por WhatsApp. Le digo, bueno, si pasa algo, estas cosas están tal lado, ¿que pensás morirte? ay, Me no. decían. Ay, mi amor. ¿Y tu mamá cómo acompañó tu proceso? Con miedo. Con miedo, no me llamaba tanto. Yo la llamaba para decirle que estaba bien, pero ella tenía miedo por mí y supongo que por ella también. Claro. ¿Te quedaron cosas por decirle? No, nada. ¿No? Yo tenía una relación muy cercana. Sí, se nota en tu diálogo. Sí. Hubo una campaña de concientización que la hizo Yuya, no sé si la viste. Sí, que maté fue a mi muy madre. criticada, pero que sabés decía, que no maté era- a mi madre. Sí, pero no la mató, ¿no? Yo busqué No, esa nota. no, ella, la madre falleció por otro tema, Sí. pero lo que hizo Yuya fue concientizar para esto, justo, que hablaba de un chico que llega del boliche y saluda a la madre en la Exacto. cama y por ahí la Claro. contagiaba. Pero fue muy fuerte La frase. y Sí, la sí, fue muy culpa que criticada. también eso genera, fue muy criticado, que decía maté a mi madre. Sí. Digo, cuando a veces puede pasar esto. Pero que yo esa que uno nota no- pensé que era verdad. La busqué y dije, Claro. ay, yo no. porque conozco la historia de Yuya y sé que no fue así, pero fue Sí, sí. como... Sí, la mamá pero venía fue muy enferma ya crítica. hace Sí, hace mucho tiempo. Claro. Sí, Antes de la mucho pandemia. Antes de la pandemia, sí, hace Sí. como 2 años creo que falleció la mamá de Totalmente, Yuya. totalmente. Pero bueno, sí, hizo mucha mucho- polémica mucha el polémica. título, ¿no? Maté a mi madre. Claro. Vamos a escuchar a Daniel Malnati, que en Telenoche estuvo Sí. cubriendo el tema de las piedras en la Casa Rosada y en Olivos, que tanta controversia generó también la Marcha de las Piedras. Él cuenta también su historia personal en esta cobertura, mira. Ese Jorge es mi papá, él era médico cirujano y no lo pudimos despedir. No es justo todo lo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que más lamentás? No haberle podido tomarle la mano, no haber podido ver ni siquiera el cajón. Nelda, no la pudimos ni asistir, ni mis nietos, ni nadie, y estaba muerta, la vimos nada más que en una ambulancia para el cementerio. Estoy muy indignada, muy indignada. Mi piedra es la de mi tío, ¿Cómo se llamaba? Sahak, se llamaba, una muerte evitable, y por eso está nuestra piedra acá. Es mi mamá, que murió el 20 de julio del año pasado, no tanto por el COVID como por el absurdo aislamiento, la crueldad terrible a la que los expusieron. Y bueno, acá estoy. Esta es mi piedrita. Dice Omar, es el nombre de mi papá. Es la piedrita más linda que encontré. Él era una buena persona. Se reía siempre, nada que ver conmigo. Y murió hace 1 año, la semana pasada. Siempre pienso, muchas veces sueño, de si mi papá pensó que nosotros lo habíamos abandonado, porque nunca nadie pudo explicarle qué era lo que había pasado. Un día desaparecimos y ese día no lo vimos nunca más. Así que pienso que podría haber sido distinto después de todo lo que pasó durante este año. Vamos a dejar esta piedra, que es la más linda que encontré. No sabíamos, Dani, que al final estaba esta parte de la historia que es la tuya, ¿no? En un día donde a pesar de los barbijos hay que empezar a interpretar los ojos, y todos los ojos de las personas que hablaban con vos tenían el mismo dolor, la misma angustia y ese final con tu historia, ¿no? Sí, un poco toda la gente que está acá, que estuvimos acá, sentimos
que habíamos sido engañados, pero en este momento en particular el dolor pudo más, el compartir con otra gente que le pasaba lo mismo, no dejaba espacio para la bronca. Les digo que la gente que estaba acá, reunida acá alrededor, estaba sufriendo nada más. Había mucha gente que estaba con bronca, decía para otro lado, porque respetó también este momento. Cuando supimos que la marcha iba a ser con piedras, muchos dudamos y sonaban las alarmas porque sabemos lo que representan también las piedras. Pero esto era otra cosa, era otra cosa totalmente distinta y hubo que estar acá para darse cuenta. Bueno, además de la historia de Malnati, ¿no? Escuchábamos otras muy conmovedoras, ¿no? Esto que pasa de que tiene cada muerte tiene un nombre, una historia, una familia que queda detrás de estos 110.000 casos, que son casos, pero de gente real, que es a veces lo que no podemos graficar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando se hablan de las estadísticas, los números, que lo vemos abajo en los noticieros, son estas historias. Las que están ahí en las piedras y las que no están, que son muchísimas más, ¿no? En todo el país y en todo el mundo. ¿Qué te pasa cuando ves lo que pasó en Olivos, las fotos, los videos? Mira. ¿Podés separar, digo, cuando sí, ves las noticias de lo personal? A mí lo de Olivos, la fiesta, ¿sabes qué es? La gente puede analizar que el peligro que corrió el presidente o no. A mí lo que me parece realmente difícil de asimilar no es lo de Olivos, que puede haber montones de Olivos y de muchos distintos signos políticos. Lo que me es difícil es el tema de las vacunas. A mí me parece que ahí es donde realmente no cabe ni grieta ni nada. ¿Es moral o no es moral? Es lo único que yo no... En eso no... La falta de vacunas, el retraso de la segunda dosis. Sí, no, el que se vacunara gente que no correspondía. VIP, todo eso. Sí, sobre todo la gente... A ver, las vacunas podrá haber explicaciones por qué no llegaron. Sí. Digo, pero si yo hubiera sido presidente de un país, que obviamente nunca lo hubiera sido, pero yo hubiera querido todas las vacunas, que estén todas. La rusa, la china, la Tener todas las americana, herramientas, la coreana, claro. Me da igual. Porque yo me puse la china, porque me dieron la china, y será mejor, peor, pero siento que tengo mis 2 dosis. Te lo preguntaba más allá de la política, Sí. como colega, te lo preguntaba por esto que dijiste antes, ¿no? Que vos estabas en terapia intensiva y veías que una persona que estaba bien al otro día se moría y después salías a la calle y veías como una fantasía de otro mundo. A eso me refería, digo, ¿cómo te pegan las noticias cuando viviste todo lo que viviste? Y me pega, a mí por eso vuelvo al tema de las vacunas, a mí eso sí me pegó mucho. Las vacunas es lo que más te Sí, porque te me joroba parece en este que tema. es donde se ve la moral del ser humano. Es un bien escaso, un bien al que pueden acceder pocos. No hay manera que alguien se adelante en la fila. Solamente la primera línea, entiendo, las líneas presidenciales sí, Claro, los pero médicos. después no hay manera, me parece que no tiene perdón de ningún tipo de Dios, de ninguna religión, ni de los ateos, digo, porque nada, ni los agnósticos perdonarían, pues algo profundamente inmoral. Fuera de eso, todo lo demás puedo hasta entender, perdonar, no sé, qué sé Claro, yo, de hecho, cada uno mientras se haga ocurría el cargo. vacunatorio VIP, tu mamá todavía no estaba vacunada y había Pero chicos de mucha 18, gente no 20 está años. vacunada, ¿no? mucha gente no estaba vacunada. Pero digo, haciendo referencia a lo que tu mamá se vacunó, pudo vacunarse recién en abril de este año. Claro, y mucha gente estaba vacunada, gente de los políticos estaban vacunados en febrero. Vos decís, ¿por qué? ¿Por qué su mamá sí y mi mamá no? ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué la acomodo? ¿Por qué la acomodo? Porque yo puedo entender que algún caso sea distracción, que otro caso sea que iba en el auto, lo que era que sea, el chofer. pero cuando hay un sistema... Pero cuando Pero ¿sabés por qué lo digo? Porque quizás si tu mamá se hubiese podido vacunar antes, como le hubiese correspondido, tal vez no le pasaba lo que le pasó. Claro, y todos lo piensan O eso, sea, ¿no? por Cada eso, familia claro, piensa eso. Por eso hago referencia a que cuando ocurría lo que ocurría con el vacunatorio VIP y un montón de gente tenía el privilegio de vacunarse y estar delante de la fila, como bien decías, la mamá de Carolina con 78 años no estaba vacunada, mi mamá que tiene 74 tampoco estaba vacunada y la mamá de un montón de gente que nos está mirando, personas de riesgo, no estaban vacunadas. Y hoy tampoco. Y hay gente que le falta todavía, claro. Totalmente. Claro. Pero bueno, hoy, Y no están todas las vacunas, hoy hay como muchos dice más. ella, y Hoy no hay están muchos todas más. las vacunas. Cuando fue lo del vacunatorio VIP, todavía había muchísima gente sin ser vacunada. Hoy hay muchos más. Igual estaría mal,
Pero a Hay eso mucho hago más, Marian, referencia. pero las muertes siguen existiendo. Por supuesto. El virus sigue dando Por vueltas, supuesto. digo, nada, porque si no parece Y que... ojalá algún punto pudiéramos termina. tener todas las vacunas, como dice ella. Ojalá pudiéramos tener todas las vacunas que hay en todas, obvio. Es que ¿Qué es lo más- que qué más debería querés pasar y hacer? poder elegir. ¿Vos dijiste o escuché mal que sentís que tenés menos dosis? ¿Menos dosis? Sí. No, yo tengo 2 dosis de la China. Digo, a mí no me importa qué vacuna, Claro. o sea, yo sé que no se puede elegir y que la que me den, la que me den. Yo hubiera aceptado que me den cualquiera, digo a mi mamá. Lo que sí creo es que yo creo que hay mucha inconsciencia también, además de inmoralidad, en la gente que lo... Pero esto que te pregunta Ángel también es inconsciencia y es Sí, inmoralidad. pero es como que todo llega un lo mismo. punto, Yo sé ¿sabés que vos qué solo la creo? vacuna, pero es un todo. Sí, pero bueno, una fiesta, qué sé yo, que a mí no me contagiaron, que se hagan cargo. Yo la verdad es que no me gusta, yo no sé de política ni me interesa mucho. No, yo tampoco, yo hablo pero como ciudadana. Sí, como ciudadana. Las vacunas los juzgo desde el punto de vista moral. Claro, pero eso claro, está mal, sí, está mal. Y el doble discurso. Y además Claro. viniendo de una autoridad, ¿no? Claro. Me parece que el doble discurso es eso. Y también, me parece que también comparto, y compartimos todos, creo, el tema de la inmoralidad con respecto al tema del vacunatorio VIP, donde había una lista programada, donde se lo citaba a tal hora, determinada persona, los recibían en un lugar, estaba todo programado. ¿Cómo? Organizado. Organizado, Y en exactamente. Olivos también había un vacunatorio que nunca se llegó a saber todo. Entraban todos los días 3, 4 médicos a vacunar gente. Obvio, Y seguramente los amigos de exactamente. Fabiola que están sentados en esa mesa Están se vacunados. vacunaron mucho antes que tu mamá y que todos nosotros. O que gente como yo o Marian que tuvimos que ir a Estados Unidos a pagar una vacuna. O vos. Porque acá no nos... A mí nunca me llegó el turno. Bueno, pero hay que pasar. Pagar el Llegó viaje, puesto un aclaremos. ministro. ¿Qué? Aclaremos a pagar el viaje. Sí, porque la vacuna ya es gratis. No, a ya es pagar gratis el viaje, también. pero el avión, o sea, después si te querés no, quedar sí. o no. O sea, yo a mi mamá me insultó todo el mundo. Mi mamá tiene 81 años y le podría Sí. haber pasado. Yo no puedo ni pensar en lo que te pasó. Me afecta muchísimo. ¿Por eso te emocionabas? No puedo, no quiero ni hablar. No puedo, no lo puedo. Porque les pasó a todas, a ver, Claro, todas se y yo la emocionaron llevé en enero. en algún momento de la nota, digamos, algún punto en No, es que a contacto mí me encuentran. mata la historia de ella con su mamá, me la imagino. No puedo. Y No yo puedo, tenía te pasaje para irme a entiendo. Estados Unidos. Sí. Yo me iba a ir a vacunar porque tenía la suerte de poder tener un pasaje Claro. que ahí quedó olvidado en el tiempo, me lo saqué en aerolínea. Pero todo. yo tuve la suerte de llevarla. Pero no pude, no llegué. Y a mí me trataron de asesina serial. A mí me Ujú. hicieron mierda. Me insultaron todos ellos. Todos los periodistas. Me hicieron. Y yo la llevé a mi mamá a vacunar. No robé nada, no hice nada ilegal. Pedí un turno con el pasaporte. Y me hicieron mierda. Por eso a mí me da bronca todo esto. Pues se nos ríen en la cara y agreden al ciudadano particular. Que de última, y si viajo, perdón, la pago con la mía. Pues yo no laburo para el Estado. Obvio. No le debo nada a nadie. O sea, todo es inmoral lo que nos pasa. Porque cuando querés hacer las cosas bien, que encima las terminás pagando porque nuestro gobierno no nos lo da, ellos te deshacen por donde sea. Es un espanto todo, la verdad que es un espanto. Totalmente, totalmente. ¿A vos, Cintia, qué te pasó? No, a mí la marcha a las piedras, yo el otro día me manifesté en Twitter, pero fue muy triste, muy triste. Y el día posterior fue más triste escuchar al asesor del presidente con esa falta de respeto. Yo ahí no vi odio, yo ahí vi dolor, yo ahí vi despedir familiares. Entonces es seguir faltando respeto más de lo que ya faltaron. Es como que ya no se encuentra el techo de la falta de respeto con lo que está pasando. Y no lo hablo ni porque esté cursando una campaña electoral, lo hablo de verdad que no perdí ni a mi mamá ni a mi papá, no perdí a un ser muy querido, muy cercano, sí a conocidos. Lo hablo porque me moviliza mucho el dolor de las otras personas. Fue muy fuerte. Lo que vimos fue, yo leí tu nota, es muy fuerte verte acá tan bien. Supongo que tenés un dolor interno, pero te veo muy fuerte y de verdad te abrazo. Y abrazo a todas estas personas. Por eso es imposible no emocionarse. Además hay una explicación porque el tema de la piedra también, ¿no? Porque la Es un comunidad, peso que la deben judía, cargar. la comunidad Sí. judía, digamos, deposita una piedra porque entiende que las flores se marchitan luego. La piedra es Entonces la piedra dura. Es sinónimo de eterna. inmortalidad Claro, para los celtas exactamente. y para los judíos. Y que y carguen después- también con ese peso. ¿Cómo? Que carguen también ellos con ese peso. Yo lo interpreto, que creo que cada uno lo interpretó más Sí. allá de cada cultura, que carguen también con ese peso. Porque vacunatorio VIP es responsabilidad en parte de un montón de personas que se fueron. Igual hay una genialidad en lo que ella cuenta, esa doble realidad que estamos viviendo. Por un lado, es genial como lo contás. Hay como una inconsciencia, una fantasía. Sí. Nosotros ahora, yo salgo de acá, me voy a una comida, pues uno lamentablemente tiene que seguir viviendo, no vamos a estar guardados toda la vida. Y hay un dramatismo en esas clínicas
y en esas internaciones, que es tremendo y hay como una doble realidad, porque a mí tampoco me tocó de cerca a nadie muy grave y uno lo ve y lo entiende y no es el mismo dolor que te genera vos, pero esa doble realidad que vivimos todo el tiempo y se hizo como una grieta y hay como un odio del que tuvo, no tuvo, viste que hay como una cosa rara todo el tiempo. Y es verdad, cuando vos salís a la calle hay como una inconsciencia. La gente vive, anda en colectivo, come, va en el auto con la mamá como vos, que no te diste cuenta. Es que hasta Sí, que no te igual, pasa no no sé, sabés. es odio. Total. Hasta que no te pasa, no, hasta que no entras, no tenés que entrar a una clínica a visitar a un ser querido, no tomás conciencia caes. y vivís, tenés que vivir, digo. Totalmente. Pasa eso, uno viviendo con Y ella conciencia, tuvo la con suerte de cuidado. entrar, porque hay gente que Tuviste no se la pudo suerte de entrar, hay despedir. gente que no puede. Pero igual quiero declarar algo, no es odio lo que uno siente No, cuando no sale es a la odio, calle. pero te va generando, hay gente que lo me lleva generaba al odio. esta dualidad, estaba como Un abismo. esquizoide, entre Claro. salía de un lugar donde se respiraba un dramatismo impresionante y muerte, y sí. salís a la calle y la vida bullía. Sí. Entonces esa doble, me sentía yo como escindida. Es terrible. Claro. Pero es que no, está no ahí. culpo al resto, porque la gente Claro, que que sigue no es viviendo, culpa de ¿te nadie, pero la imaginas que gente no le tiende deseo a a nadie culpar. que le pase No. esto. Es una cosa horrible ver cómo la gente va perdiendo a los familiares día a día porque la mortalidad en una terapia intensiva es altísima. Altísimo. claro. Entonces el día que vos ves a los familiares llorando y ya sabés que le avisaron algo, decís me voy abajo, porque convivís en esa sala de espera, era un 4x4. Sí, sí, la desesperación, la incertidumbre de la familia que queda en su casa, del que está internado. Digo, a mí me pasó Y el con miedo Pablo, del con que mi entra, marido. Mi porque marido el estuvo que internado. entra también tiene miedo a contagiarse. Por Obvio. supuesto. Bueno, en mi caso yo no pude entrar, nosotros Bueno, estábamos eso por ya es videollamada. Digo, tremendo. yo sosteniendo desde casa como podía, también atravesando el COVID, sintiendo fuerza de donde fuera, tratando de no sentir ningún dolor. Yo creo que hasta negué los dolores que tenía. O sea, necesitaba como hacerme cargo de que no Los sentía chicos. nada. Y cuando él vuelve a casa después del plasma que le aplicaron y de todos sus días de internación y de ya estar dado de alta y recuperado, ahí recién me empecé a sentir mal y ya estaba dada de alta epidemiológicamente. Entonces digo, qué sintomático, todo. ¿no? Ahí yo siento que me bajó todo. Pero digo, es muy duro para el que está dentro, es muy duro para la familia que está afuera. Realmente es muy duro. Y es verdad esta realidad paralela, ¿no? a la que Y hacías cuánta gente referencia. que está internada por otros motivos y los familiares van a verlo todo y el terror de contagiarlo. Yo lo Sí. pasé con mi mamá, Claro. estuvo internada, bueno, lamentablemente. Bueno, vos dejaste de trabajar, este Majo, año en partió. un momento dijiste no trabajo más, y no porque te sobre el dinero, digo, también No, hay que decirlo, ni claro. porque, Elegí, porque no querías elegí porque sabía exponer lo a que tu se mamá. venía y opté por estar al lado de mi mamá y acompañarla. Tal, lo sé. Perdón por la emoción, pero fue este año, hace Lo muy sé. poquito. No, pero además lo que le pasó a Majo le pasó a un montón de gente, ¿no? Otras enfermedades obviamente siguen existiendo y la pandemia complicaba todo, o sea, complicaba poder acompañar a un familiar, llevarlo al médico, Te convivir daba terror también. todo. Yo tenía terror. Sí, vos tenías terror. Toda mi familia, obviamente, igual optamos, la pandemia nos ayudó para el último tiempo estar con mi mamá pegados con ella, Y conviviendo poderse con despedir ella. Yo me fui a vivir con mi mamá todo el año pasado, con mis hermanos, bueno, mi papá obviamente, y la pandemia nos obligó a eso, y era o trabajar y no verla, Claro. porque por las dudas, Hacer una o burbuja quedarme real. con ella y vivir el tiempo que tenía con ella. Y yo elegí estar con mi mamá, por supuesto, y hace 4 meses que ya no está, pero fue terrible también, ¿viste? Es terrible cuando está internada, estás toda con alcohol en la mano, con máscaras, con barbijo, todo para no contagiar, para justamente tratar de evitar toda esa situación, ¿no es cierto? Y lo que decían con respecto al gobierno, la inmoralidad del gobierno, esta vez se pagó con vidas, ¿no? El vacunatorio. Otras veces es guita, es lo que fuera. Esta Claro. vez se pagó con vidas Sí. y eso no hay vuelta atrás. No tiene con eso. solución. Claro, por eso me parece un cachetazo a los médicos. La médica que te atendió a vos, que decís que es amorosa, que dio, digamos, todo para que vos te guiaba, ¿no? Esto No, era- realmente le escribí después porque Ah. me sentí muy contenida, era una chica Claro, joven, mirá. muy seria, Sí. muy amorosa, no dejó ni un día de llamarme, pero sí hay algo que quisiera decir. Una chica que trabaja en casa, empleada mía hace muchísimos Sí. años, tuvo COVID hace poco, nosotros pagamos los aportes, todo en blanco, todo muy bien. Nadie ¿Sabes la que llamó. nunca la llamaron de la obra social que tendría que haberla Nunca. llamado? En el día 10 la llamaron. Yo mandando cartas, nunca Nada. la llamaron. Digo, hay gente que ni siquiera tiene acceso a los médicos pagando su obra social, su aporte. Sí, su aporte, Eh, claro. y yo dije, ¿realmente se podría haber muerto sin que nadie nunca Se entere. ¿Cómo terminó medicándose? Por amigas. Claro. Por amigas, además es asmática.
Ah, no, bueno. El sistema y es después muy están injusto. los entierros. La gente no podía despedir a los seres. Yo tengo 2 amigas que perdieron maridos en la pandemia por otras causas. Podían despedirse de a uno. Sí. Fue muy duro, muy Claro. duro, muy duro. Yo tampoco hago juicios de valor porque yo creo que tampoco se sabía. El año pasado, en No, el no. mes de abril, Sí. mayo, yo le di un abrazo a una amiga mía que perdió a su madre y me acuerdo que dije, bueno, me juego, ¿me contagio o no me contagio? La tengo que abrazar. Lloraba a la par. Entonces, digo, no se sabía mucho. Todos bancábamos el estar... Muy incierta. Yo me peleaba con mi marido porque él iba al supermercado. Yo decía, pidamos por teléfono. No quería salir ni a la puerta de calle. Mi hijo estuvo hasta el mes de agosto sin bajar a la puerta de calle. ¿Qué edad? 26 va a cumplir. Trabaja home office, hacía todo home office. Y yo no bajaba a la puerta de calle. Digo, realmente nos cuidamos. Después, bueno, sí, deslices. Después, a partir de agosto, septiembre, octubre, empezaron a haber deslices. No voy a decir que Es no. que porque nadie uno- puede soportar tanto encierro. Es Y hay un lógico. momento donde te volvés loco o... Pero los deslices también uno pero no puede ir a- fiestas, digo. No, hablemos- empezás a ir al supermercado, a la Que tampoco es un verdulería. desliz. Sí, A salía- ver, 4 amigos a comer un asado. Que Al tampoco- aire libre. Sí,